¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Si se ve mi pantalla. Buenas tardes, sí se visualiza. Gracias. Bien, jóvenes, esta semana estaba destinada para hacer un repaso de todos los temas, desde la semana 1 hasta la semana 18. Empecemos, pues, revisando los temas de la semana 1. Método científico, mediciones, magnitud. Y algo que les enseñé, ni bien empezamos, ¿no? Notación científica y factor unitario. Veamos el uso del factor unitario cuando tratamos de demostrar este primer ejercicio. ¿Cuál es la diferencia de presiones en atmósferas de estos dos lugares? Hay dos lugares y me dicen la diferencia de presión, lo que nosotros conocemos como delta. Bien. El primer dato que nos dan, 1,05 por 10 a la 5 pascal, nosotros ya tenemos nuestra tablita, es equivalente a una atmósfera. ¿Por qué lo hemos pasado a atmósferas? Porque nos piden los datos en atmósferas. Dice, ¿cuál es la diferencia de presión en atmósferas? Entonces, miren ahí el uso de factor unitario para pasar, ¿no es cierto?, la presión en el Pastoruri de 475 milímetros de mercurio a atmósferas. Factor unitario. Y listo, ya podemos hacer el delta. 1 menos 625 nos queda 0,375 atmósferas. Esta es. Bien, como les digo, jóvenes, el factor unitario tiene unas aplicaciones y la notación científica tiene otras. Por ejemplo, veamos este segundo ejercicio. ¿Pueden ver? ¿No es cierto? Nos habla que nos han dado un valor numérico de densidad ¿no es cierto? Y nos piden transformarla a miligramos por mililitro. Miren, toda una hazaña. Y nos piden los resultados en notación científica. Un detalle adicional. Entonces, miren esto. 3.500 kilogramos entre metros cúbicos. Esa es sistema internacional para la densidad. Y miren lo que hacemos. 3,5 por 10 a la 3, ¿no es cierto? Para convertir esos 3.500 a notación científica. Y por 10 a la 3 para eliminar el símbolo kilos. ¿Lo vieron? Y metros cúbicos, ya nosotros sabemos que es 1.000 litros o 10 al cubo litros. Hasta ahí es sencillísimo. Miren lo interesante cuando utilizamos notación científica. El término entre paréntesis representa la unidad que buscamos, miligramos, 10 a la menos 3. Y lo multiplicamos por su opuesto para que nos dé 1. Porque nos dé 10 a la 0, que equivale a 1. Entonces no alteramos la operación. Y lo mismo hacemos para mili en la parte del cociente para transformarlo a litros. ¿Lo vieron? 10 a la menos 3 es mili y eso lo vamos a multiplicar por 10 a la 3 para no alterar la operación, pero quedarnos con el término. Ahí operamos sin los términos en azul y nos va a salir 3,5 por 10 a la 3 miligramos mililitros. Y la respuesta nuevamente es la. ¿Lo vieron? ¿Vieron la diferencia entre usar factor unitario y usar notación científica? Recuerden, factor unitario siempre para equivalencias entre unidades de medidas diferentes.
factor notación científica cuando son conversiones entre múltiplos y submúltiplos de diferentes unidades. Y así llegamos a la semana 2, que vimos materia en sus diferentes propiedades y vimos la ecuación de energía. Y también la de cantidad de calor. Veamos este tercer ejercicio que nos presenta un cambio químico. Dice, al respecto seleccione la alternativa que contiene las proposiciones incorrectas. Les había mencionado, estamos observando, ¿no? en los diferentes exámenes, en los diferentes simulacros, que ahora hablamos ya no de DECO simplemente, sino hablamos de niveles DECO. DECO 1, DECO 2, DECO 3. Entendiendo que el 2 y el 3 es un mayor nivel de razonamiento. Entonces, para nosotros esto sigue siendo un clásico DECO 1. Ahí está la pregunta. Y nos habla de proposiciones. Y la pregunta son, ¿cuántas proposiciones, verdad? Y eso resulta del análisis de las respuestas. 4. Miren la E, 2 y 4. Entonces significa que debemos tener 4 proposiciones. Y ahí están las 4. Y tenemos que analizar cuáles son las proposiciones incorrectas. Entonces, la primera es incorrecta porque cuando tú mezclas dos gases muy reactivos en un recipiente cerrado, estos compuestos van a unirse, pero de forma química. Van a producir una reacción química. Por lo tanto, la primera es incorrecta. Eso me lleva a que la alternativa 2 no va a ser y tampoco la alternativa D. Y miren, tampoco la E. Y ya solo me quedan 2 opciones. La segunda proposición nos dice, en el cloruro de hidrógeno y en el amoníaco predominan fuerzas de atracción. Entonces, ya desde la entrada nos dijeron que eran gases. El ácido clorhídrico o el cloruro de hidrógeno un gas, el amoníaco un gas. Entonces ya nosotros sabemos que en el estado gas, en semana que estudiamos el estado gaseoso, vimos que lo que predominan en los gases son las fuerzas de repulsión. Por lo tanto, esa segunda opción también resulta incorrecta. Por lo tanto, si hay 2 incorrectas, observen este detalle. La alternativa C ya no es posibilidad de solución. Por lo tanto, hemos llegado a la respuesta correcta. Es la A. Vean, jóvenes, que este es una forma de resolver los exámenes. Es una propuesta que les hago en función a cómo ustedes se adaptan a su estrategia para resolver el examen. Entonces ya no es necesario resolver la 3 ni la 4, porque ya conseguimos la respuesta. Ese es el objetivo de la evaluación DECO, en el menor tiempo posible, conseguir la respuesta correcta. No es una rifa, sino es un procedimiento analítico. Veamos la tercera. Dice, la unión del cloruro de hidrógeno con el amoníaco forma un compuesto ternario. Sí, es correcto. Se forma el cloruro de amonio. Y el cloruro de amonio tiene cloro, nitrógeno y también átomos de hidrógeno. 4. El HCl gas y el NH3 gas son compuestos moleculares por estar formados por no metal. Bueno, es una razón valedera decir que son no metales.
dado que aprendimos nosotros que los no metales forman enlace covalente. ¿Y quiénes son los compuestos moleculares? Son los compuestos que tienen enlace covalente. Por lo tanto, también decimos correcta. Y finalmente verificamos lo que ya habíamos conseguido hace un momento. La respuesta correcta. Veamos este otro ejercicio de la clasificación de la materia. Nos dice al respecto, para la siguiente lista y en ese orden, seleccione la clasificación correspondiente. Nos hablan de simple, que le asigna la letra S, compuesta C, mezcla homogénea MHO, mezcla heterogénea MHE. ¿Qué nos proponen? Miren, nos proponen 5 alternativas y esas 5 alternativas tienen 4 opciones cada una. Están las 4 propuestas. Significa que la columna 1, de la A a la E, corresponde para la proposición 1. ¿Correcto? Entonces nosotros decimos gas natural de cálida de uso doméstico en las viviendas. Y nuestra pregunta es sencilla, ¿es mezcla homogénea o compuesto? Y obviamente decimos, eso es una mezcla. Desde el principio le dijimos, ¿no? El metano tiene 90%, perdón, el gas natural tiene 90% metano y otros gases. Por lo tanto, no es una sustancia pura, es una mezcla. Ahí eliminamos dos opciones. Veamos la segunda. El gas ozono usado para la desinfección de efluentes y afluentes en pisciculturas. Gas ozono. El gas ozono, nuestra pregunta debe ir ya a la segunda columna. ¿Es sustancia pura o compuesto? ¿Correcto? Esas son las dos opciones que nos dan. Entonces nosotros decimos, el ozono es una sustancia pura. Si bien es cierto, es O3, los 3 átomos idénticos lo identifican como un alótropo del oxígeno. Por lo tanto, eliminamos la opción A, que mencionaba compuesto. Finalmente nos quedan 2 opciones y estamos en la tercera columna. El yeso es empleado en moldes dentales debido a su flexibilidad y endurecimiento. Ajá, yeso. Y la pregunta es, ¿el yeso es compuesto o mezcla homogénea? ¿Correcto? Todas las demás opciones no cuentan. Tenemos que decidir entre mezcla homogénea y compuesto. Entonces, en algún momento seguro se le ha mencionado, el yeso es un compuesto. Es el nombre, digamos, comercial para el sulfato de calcio hemihidratado o semihidratado también se le puede decir. Por lo tanto, no es mezcla. La respuesta es C. Y miren, no hemos necesitado la cuarta opción. Ya hemos llegado a la solución. Y nos dice, el jugo de piña tiene propiedades diuréticas. Y ya la respuesta correcta es una mezcla heterogénea. El jugo de piña es una mezcla heterogénea. Ahora miren esta. ¿Ya? Han agregado preguntas al final de la guía. O sea, 18 por 2 sale 36. Faltarían 4 para llegar a 40. Entonces, lo que yo he hecho, esas 4 que han agregado al último, las he puesto en su semana correspondiente. Por eso que estamos revisando ahora la 38 porque corresponde a la semana 2. Y así van a haber 4 preguntas que van a aparecer, como quien dice, fuera de numeración. Bien, aquí vemos estados físicos de la materia. ¿No es cierto? Nos hablan un montón de información en verde. Y nos dice, al respecto, relaciona los cambios físicos de las sustancias mencionadas con las denominaciones de la temperatura a la cual suceden los cambios. Mira, nos van a dar 2 columnas, una numerada en romanos y la otra en alfabético. Ahí está. Entonces, nosotros vamos siempre en orden. Tú decides si empiezas por arriba o empiezas por abajo. Entonces, yo tengo la costumbre de empezar siempre por la 1. Entonces decimos, cambio de
yodo sólido a yodo gas. Sea lo que sea, está hablando de sólido a gas. Eso se llama sublimación, ¿verdad? Por lo tanto, ya no es B y ya no es E. Miren, rapidísimo. Ya hemos descartado dos opciones con una sola proposición. Veamos la segunda. Cambio de ozono de O3 líquido a O3 sólido. Eso es una solidificación o también podríamos utilizar congelación. Entonces sería 2A. La segunda, observen jóvenes, es la que tiene 2A. Entonces la primera no puede ser porque tiene 2C. Y la D tampoco puede tener porque también tiene 2C. Y la única que tiene 2A es la C. Esa sería la respuesta correcta. Solamente nos queda verificar que los siguientes se cumplan. Por ejemplo, de sólido a líquido, ¿cómo se llama eso? Fusión. 3C. Y ahí está, en la tercera columna, 3C. Y la última, de líquido a gas. De líquido a gas se llama ebullición. 4B. Verificado. Bien. Sigamos entonces con el desarrollo de nuestros temas. Ya vamos por semana 3. Vamos a revisar estructura atómica, la simbología, los números cuánticos, ¿no es cierto? ¿Y qué nos trae este repaso? Por ejemplo, un tema de núcleos, ¿no es cierto? Al respecto, dice, seleccione la secuencia de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. En el texto no encontramos datos representativos. Simplemente nos muestran 3 núcleos. 3 proposiciones, ¿no? Cuando tenemos verdadero, 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 son 3 proposiciones. Veamos. La número 1 dice, A y B son isótopos del átomo neutro del cloro. Correcto, ¿no? ¿Cómo sabemos que son sus isótopos? Porque tienen el mismo número atómico. Ese 17 los vuelve isótopos. 17, 17. Ojo, el C también sería un isótopo, pero este ya está ionizado. Entonces, si bien es cierto, tiene el mismo comportamiento químico, pero se excluye de la consideración de isótopos del átomo estable, porque ahí lo dice, ¿no? Del átomo neutro. O si hubiera puesto del átomo en general, los 3 serían isótopos. Uno anión y el otro neutro. Pero acá ha puesto del átomo neutro. Por lo tanto, es verdadera la primera, se van 2. C, ahora nos pregunta acerca de C. C presenta 17 protones. Correcto, ¿no? El 17 que vemos es la cantidad de protones. Y 16 electrones. Y eso es lo que está mal. ¿No es cierto? 17. En realidad tiene 18. Porque ha ganado un electrón. Recuerda, cuando gana de carga negativa, se incrementa la carga negativa. Cuando gana electrones, se incrementa la carga negativa. Como ganó 1, entonces ahora es 1 menos. La segunda es falso, se va a la A y nos quedan 2 opciones. Dice, las 3 especies tienen el mismo número de neutrones. Cuando hablamos de neutrones, nos referimos a la diferencia entre número de masa y número atómico. Entonces ahí vemos que A y C tienen 18 neutrones. En cambio B tiene 20. Por lo tanto, esta proposición es falsa y la respuesta es D. Sigamos. Veamos ahora configuración electrónica. Al respecto, seleccione las proposiciones correctas acerca de configuración electrónica. Pueden hablarnos muy bonito, pero nosotros tenemos que ser
puntuales en la información. Dice, el manganeso Z25. ¿Correcto? Parece que son 3 proposiciones y hay que elegir las correctas. La configuración electrónica del elemento es 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D y la suma es 25. 10, 20 y 5. Correcto. En la sopa de fideos está correcto. Por lo tanto, aquí sí es un poquito más de cuidado a la hora de descartar respuestas. Por ejemplo, 2 y 3 no van a ser correctas. ¿Por qué? Porque no incluye la 1, que es correcta. Y solo 2 tampoco va a ser correcta porque no incluye a la 1. Las otras 3 que tienen a la opción 1 como correcta podrían ser respuesta. La segunda, el elemento presenta 10 orbitales llenos y 5 electrones desapareados. Entonces los orbitales es fácil de contar. Son de 2 en 2. En el 1s hay 1, en el 2s hay 2, y en el 2p hay 3, más 2 son 5, en el 3p 6, en el 3s 6, en el 3p 3 más 8, el orbital 4s 9, ¿y cuál se me pasó? 3 más 3, 6, el 3s 2. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Correcto. Se me pasó el 3s2. Ahí hay 2 más. Ahí hay un orbital más. Entonces hay 10 orbitales llenos. Y en los 5 electrones del D están desapareados. ¿Por qué? Porque la regla dice de que debe tenerse la máxima multiplicidad de spin. La máxima multiplicidad significa que todos deben ir en el orbital degenerado, todos deben ir en la misma dirección. Para que su suma, que va a ser 2.5, ¿no? O 5 medios, va a ser la máxima multiplicidad. Entonces la número 1, correcta. La número 2, también correcta. Entonces se va a la A. O a la B. ¿Por qué? Porque no incluye a la 2, que es correcta. Respuesta C. Ya no necesitas resolver la 3. Ya llegaste a la solución. Veamos la 3. Los números cuánticos para el penúltimo electrón del catión son 3, 2 más 2 más 1 medio. Ojo, penúltimo, ¿qué significa? Antes del último, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos ha perdido? ¿2 o 1? Perdido 1. Entonces, si ha perdido 1, no podría estar ocupando el número cuántico más 2. Ese orbital está vacía. Por eso es incorrecto. Y lo correcto debería ir ahí un orbital más 1. Pero ya teníamos la respuesta, ¿recuerdan? Bien, mire, apareció otra. De la semana, el número 37, pero en semana 3. El tema es de semana 3. Estructura atómica. Miren, gran cantidad de información. Al respecto, seleccione la alternativa que contiene al científico que planteó el fenómeno de la absorción y emisión de energía a través de los átomos. Entonces, aquí, antes de esa pregunta, nos dan la información. Miren, los diversos colores que se observan se debe a la absorción de energía por determinados átomos y su posterior emisión de energía equivalente a los colores de la radiación electromagnética visible. Ojo, la radiación electromagnética tiene un montón de longitudes de onda, pero como nos habla de fuegos artificiales y de los colores que observamos, entonces le decimos radiación electromagnética de la región visible.
¿correcto? Entonces, miren, aquí tiene un ejemplito de DECO 2. Tú no sabías nada del tema, pero te lo está dando en la pregunta. Te lo está explicando. Y tenemos que verificar cuál de ellos fue. Y ustedes me dirán cuál. Bien. Si queremos analizar con detalle los niveles de energía, ¿no es cierto? Los niveles principales, número cuántico principal, N1, N2, N3. Y dice que cuando el átomo absorbe energía, los electrones cambian de nivel. Por ejemplo, ese que estaba en el nivel 2 se va al nivel 3. Primer paso, absorbe energía. Y eso hace que se produzca un salto cuántico, como le llaman. O también más conocido como una transición electrónica. Ese átomo va a perder esa energía, ese electrón va a perder esa energía ganada y va a regresar a su orbital de origen. Y esa emisión de energía es la que nosotros vamos a percibir. Obviamente si es en el rango visible. Entonces, ¿quién de los 5 habló de niveles de energía? Thomson, Dalton, Rutherford, Bohr, Schrödinger. La respuesta es Bohr. Ana 4. Tabla periódica, estructura, variaciones, diagrama de Lewis. Veamos esta de acá, tabla periódica y estructura. Miren, con respecto a dicho elemento, determina el valor de verdad para las siguientes proposiciones. ¿Qué elemento? El elemento sodio de Z igual a 11. Son 3 proposiciones. Ahí está. Y nos dice, el sodio se ubica en el tercer periodo y el grupo 1A de la tabla periódica. O el número 1 de la numeración Yupa. Eso es verdad. Solo se va uno. Dice después, pertenece a la familia de los metales alcalino-térreos. Y eso no es falso. Pertenece a la familia de los metales alcalinos. Grupo 1, metales alcalinos. Grupo 2, metales alcalinos térreos. Segunda es falso. Esta y esta. Tenemos que llegar a la tercera necesariamente. Y nos dice, es un metal del grupo de los elementos representativos. ¿A quiénes llamamos elementos representativos? Bloque S y bloque P. Y este pertenece al 1S, ¿cierto? Por lo tanto, es verdadero. Respuesta A. Veamos otro que nos habla de la tabla periódica y su estructura. Aquí nos presenta al azufre de 16 protones, posición 16. Con respecto a dicho elemento, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. 3 proposiciones, y ahí están. Miren la primera. Dice, pertenece al tercer periodo, grupo 6A, número 6. Entonces, eso está mal. Es cierto que es del 6A, es ciertísimo, pero en la numeración YUPAC, eso que ponen entre paréntesis, corresponde 16. Por lo tanto, eso es falso. Dice, pertenece a la misma familia que el germanio, 32. ¿Ya? Entonces, aquí un ejercicio sencillo que siempre les enseñé. Ambos son del bloque P, ¿correcto? ¿Por qué?
por la cantidad de electrones que les falta para gas monoatómico. Si el azufre es 16, ¿cuánto le falta para gas monoatómico? 2. ¿Correcto? Entonces el azufre está 2 grupos antes que el gas monoatómico. Y el germanio, 32. ¿Cuántos le falta para gas monoatómico? 4, ¿verdad? Porque el germanio tiene que alcanzar 36, ¿cierto? Entonces, no son de la misma familia. Familia o grupo, ¿verdad? Grupos son los verticales de la tabla de elementos. Por lo tanto, también esa es falsa. Se va una más, se van 2 más y llegamos a la solución. Observe. Ya sabemos que la tercera es verdadera, pase lo que pase. Su notación de Lewis en el estado basal se puede representar como 2, 4, 6. Lo primero, ahí están los 6 electrones. Lo segundo, como es del grupo 6A, entonces debe tener el 3S ocupado y el 3P, 2 orbitales, un orbital del P lleno y 2 vacíos. Y el S vacío, y el S lleno. Entonces, por eso que tenemos 2 pares, un par de electrones que corresponde al orbital 3S. Y un orbital, esos dos electrones en el segundo par corresponden al 3P. Como son 4 electrones, y necesariamente ya se llenó el primer P. El PX ya se llenó, entonces se ponen juntos. En cambio, PZ y PY están vacíos, se ponen separados. ¿Ya? Esa es la gracia que tiene esta nomenclatura. Por lo tanto, eso es verdadero como lo afirmaba la pregunta. Vamos semana 5, fuerzas intermoleculares. Vamos corriendo un poquito, jóvenes, ¿ya? Ya se nos ha ido media hora. Entonces, ahora sí aceleramos. Usamos el acelerador. Al respecto, seleccione la alternativa que contiene la fórmula química del primer y del segundo compuesto, respectivamente, y su tipo de enlace. ¿What? 2 sales de bromo tuvieron aplicaciones medicinales, pero dada su toxicidad ya no se emplean. El primero de estos compuestos contiene un metal, cuyo átomo tiene 2 electrones de valencia y está ubicado en el segundo periodo. Y el segundo contiene un metal cuyo átomo tiene un electrón de valencia y está ubicado en el cuarto periodo. Ajá. Mira, te da las coordenadas de 2 metales. Y nos dice que establezcamos el tipo de enlace. Revisamos la tabla y solamente puede ser para el primer caso berilio y para el segundo caso potasio. ¿Correcto? Porque nos pide 2 electrones del segundo periodo y un electrón del cuarto periodo. Ahí está, berilio y potasio. En el caso del berilio, con el bromo, obviamente, el enlace va a ser covalente. Y en el caso del potasio, con el bromo, el enlace va a ser ion. Tenemos entonces que buscar esa correspondencia y la encontramos en la B. Las demás no son. ¿Correcto? Veamos la 10. Aquí ya nos habla de fuerzas intermoleculares. Son 3 proposiciones, un texto, que nos habla de 3 compuestos. Los compuestos gaseosos, tales como el oxígeno, el dióxido de carbono y el amoníaco, son sustancias indispensables para mantener la vida sobre el planeta. Indudable. Al respecto señale el valor de verdad o falsedad para las siguientes proposiciones. Y nos dan 3, como ya sabíamos. Dice, 2 sustancias presentan solo fuerzas London y en una
predomina el puente de hidrógeno. Ajá. 2 de las 3 tienen London y una puente de hidrógeno. Obviamente, el O2 es apolar London. El dióxido de carbono, geométricamente apolar London. Y el amoníaco presenta el enlace NH. Si hay NH, hay puente. Primera verdadera. Dice, cada una de las estructuras de las 3 sustancias presentan enlace múltiple, pares libres de electrones. Se fueron 3. El oxígeno. Efectivamente, hay un enlace múltiple. Ahí está el dióxido de carbono. Efectivamente, enlace múltiple y pares libres. Finalmente, el amoníaco y los pares libres están representados como una rayita sin enlaces, ¿no? Pequeña diferencia, pero siempre es bueno conocer esos detalles. Entonces, eso es falso, porque no todas tienen enlace múltiple. El amoníaco tiene enlace simple. Entre las 3 sustancias presentan un total de 9 pares libres de electrones y 6 enlaces covalentes. Es tan fácil como contar puntitos, ¿no? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Correcto, los 9 pares libres de electrones. Y los 6 enlaces covalentes en el amoníaco 1, 2, 3, en el dióxido de carbono 1, 2 y en el oxígeno 1. ¿Cuántos hay? 6. Tercera entonces es verdadera. Vamos por semana 6 ya. Funciones químicas. Acá nos presentan al TiO2, al CaO y al PbO2. Y nos piden que seleccionemos las proposiciones correctas. El nombre stock de TiO2 es óxido de titanio, 4. Correcto, ¿verdad? El oxígeno es valencia menos 2 por 2 menos 4. Por lo tanto, el titanio está trabajando ahí con su valencia más 4. Entonces, corresponde nombrar 4 en romanos para la nomenclatura stock. Verdadero el primero. El nombre común del CaO es óxido de calcio. Pues sí, oxígeno, óxido, K, metal, óxido de calcio. No hay más que hacer ahí. Está también. Es verdadero. El nombre sistemático del óxido de plomo es dióxido de plomo. Y eso es correcto, ¿verdad? Verdadero también porque hay que nombrar cantidad de agrupamientos. Si el agrupamiento óxido está duplicado, dióxido. Si el plomo está solo, de plomo. Respuesta A. Vamos a ver estas funciones químicas inorgánicas. Seleccione la alternativa que presenta la relación correcta entre la fórmula y su nombre. Esto lo discutimos también y lo mostramos en un cuadrito donde decíamos que dependiendo la fase, le íbamos a llamar hidrácido o ácido hidrácido. ¿Cuál era la fase? Gas. Si está en fase gas, se le debe llamar como hidrácido. Entonces, la primera está mal porque, como es fase acuosa, no se le puede llamar como hidrácido. La segunda está mal porque es fase gas y debería nombrarse como hidrácido y la está nombrando como ácido. ¿Qué me dicen de la tercera? Es un ácido hidrácido en fase gas y le llama ácido sulfídrico. ¿Correcta o incorrecta? También, ¿verdad? Debería llamarlo sulfuro de hidrógeno.
La cuarta, H sub I acuoso. Significa que es un ácido hidrásico. ¿De quién? De yodo. Y se nombra ácido yohídrico. Esa es la correcta. Llegamos. Y el final, ácido clorhídrico acuoso. Si es acuoso, no se le puede llamar como hidrácido. Se le debe llamar como ácido. Ácido clorhídrico. Vamos con la semana 7. Reacciones químicas, balanceo, especies nucleares. Veamos esta preguntita que nos habla de seleccione respectivamente las reacciones químicas que se llevaron a cabo. Cuando el elemento hierro se disuelve en ácido sulfúrico, se produce gas hidrógeno y sulfato ferroso. Quieren que expliquemos qué tipo de reacciones. Entonces nosotros la vamos a escribir. Ahí está. Tal como nos los dicen. Fierro elemental, ácido sulfúrico, y se forma sulfato ferroso e hidrógeno gas. Ahí está. ¿Todo bien? Y después dice, con el hidrógeno y el nitrógeno se forma amoníaco. Ahí está. Ojo, no le hemos balanceado. La primera está balanceada sola, pero la segunda no está balanceada. Pero eso no es impedimento para clasificar. No, de ninguna manera. Entonces, la primera es una descomposición, una metátesis, un desplazamiento simple, una adición o es un no redox. ¿Cuál de las 5? Entonces, recuerdan que les dije, si un elemento sustituye a otro y ese queda solo, caso del hidrógeno, ese ha sido el sustituido, eso es un desplazamiento simple. C. ¿Correcto? Es la única que dice desplazamiento simple. Con solamente la primera ya la tienes. Y la segunda reconfirmas, ¿no? Es una adición, ¿no es cierto? Dos átomos, dos moléculas diferentes se unen para formar una sola. Adición o también síntesis. Vamos a la 14. Aquí nos pide balanceo por tanteo. Y nos dice que determinemos la suma de coeficientes estequiométricos. Ojo, la ecuación no está balanceada, hay que balancearla. Ahí ya está balanceada. Recuerden tanteo, primero metal, no hay metal. Segundo no metal, carbono. Carbono está balanceado 1 y 1. Después, hidrógeno. 4 de un lado y 2 del otro, aumentamos un 2. ¿Cuántos oxígenos? 2 más 2 son 4. Entonces del otro lado 2. ¿Y cuál es la suma de coeficientes? 6. El tema. Semana 8. Vamos a revisar mol, reactivo limitante, pureza, rendimiento. Veamos este de volumen molar. Miren este ejercicio que interesante. Nos dan el dato de la masa molar del dióxido de carbono. Nos dicen que calculemos el valor en litros que ocupa ese dióxido de carbono medido a condiciones normales. Entonces, lo primero, ¿cuántos moles tengo? Fácil, divido los 528 gramos entre 44 gramos por mol y ya tengo 12 moles de dióxido de carbono. Esos 12 moles lo multiplico por 22,4 litros por cada mol. Y nos sale 268,8 litros de dióxido de carbono a condiciones normales. ¿Correcto? Es una aplicación de una de las equivalencias que ya habíamos enseñado antes, ¿no? Lo ven directo. ECO 1. Vamos a ver el 16. Estequiometría. Cálculos en ecuaciones químicas. Nos da una ecuación. Si se hace reaccionar 100 gramos de gas natural al 90% de metano con 80 gramos de bromo, determine la masa en gramos de bromuro de metilo producido. Ahí está la ecuación.
Y nos dan los datos, miren, para el metano, para el bromo molecular, para el bromuro de metilo y para el ácido, para el bromuro de hidrógeno, ¿no? Porque ahí está en fase gas. El hidrácido está en fase gas. Entonces le llamamos bromuro de hidrógeno. Y debemos dar un solo número. Ahí está. Primero balanceamos. Y al balancear nos da 1 para todos. Segundo, asignamos las masas molares. 1 por 16, 1 por 160, 1 por 95, 1 por 81. Esos son los datos que vienen. Y a continuación determinamos la cantidad real de cada uno de los componentes que intervienen en la ecuación. Nos dan 100 gramos, pero de esos 100 gramos el 90% es metano. Entonces multiplicamos cantidad muestra por pureza. ¿Correcto? Listo. Y del otro sí nos dice que son 80 gramos de bromo. Ahí están los 80. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular el ratio. ¿Qué cosa es el ratio? Dividir la cantidad real entre la cantidad teórica del mismo reactivo. Para el caso del metano nos sale 5,6. Para el caso del bromo nos sale 0,5. ¿Correcto? Eso nos indica que el reactivo limitante es el bromo y que ese 0,5 es también el ratio del bromuro de metilo. Y para recuperar la cantidad producida de bromuro de metilo es que multiplicamos ese ratio por su masa teórica y nos va a dar 47,5 gramos. Y esa es la respuesta que van a dar más a ojos cerrados. ¿Vieron la importancia de ratio? Ojo, si hubiera habido rendimiento, ese 0,5 no pasaba tal cual. Pasaba multiplicado por el rendimiento, ¿no? Por ahí ya les he dado la ecuacióncita. Ana 9, estado gaseoso. Con respecto a estas leyes, la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, selecciona el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Son 3 y hay que calificarlas. Si la temperatura es constante, la presión de un gas se duplica, entonces su volumen también se duplica. ¿Qué ley es esta? Presión-volumen a T constante. Ley de Boyle. ¿Y qué cosa nos dice? Que si la presión aumenta, el volumen disminuye. Eso es falso. ¿No? 2 y 3. Segundo, si P es constante, dice la temperatura absoluta disminuye en 20%, su volumen inicial aumenta en 80%. ¿Esa qué ley es? Presión constante, temperatura, volumen. Eso es ley de Charles. Y eso es directamente proporcional. Por lo tanto, si la temperatura disminuye, el volumen también disminuye en la misma proporción. Miren, jóvenes, exactamente en la misma. Pero un detalle, nunca lo olviden, la temperatura debe ser temperatura absoluta porque tú estás usando volumen absoluto y presión absoluta. Gay-Lussac, ¿qué nos dice? Miren, se acabó. Gay-Lussac ya será para el próximo examen. Ya tenemos respuesta y la respuesta es verdadera. Dice la ley de Gay-Lussac. Si se triplica la presión, se triplica la temperatura. ¿Correcto? Recuerdan, es la misma ley de Charles, el mismo criterio de Charles, pero ya no para volumen, sino para presión. Entonces, si tú triplicas la presión absoluta, triplicas la temperatura absoluta. Entonces, como debemos trabajar con temperatura absoluta, los 27 son 300 Kelvin. Y 300 por 3 son 900 Kelvin, que equivale a 627 grados centígrados. Qué interesante. Hagamos este ejercicio muy curiosito de presiones parciales. Nos dan los datos del oxígeno y del dióxido de carbono. Y mira, debemos dar
dos valores de presiones parciales en notación científica. Ajá. En atmósferas. Y ahí nos están diciendo 1560 milímetros de mercurio. ¿Qué ecuaciones necesitamos? La presión parcial es igual a la fracción molar por la presión total. ¿Tenemos presión total? Sí, ahí está. ¿Tenemos la fracción molar? Sí, la podemos calcular. ¿Cómo se calcula la fracción molar? Moles de la sustancia 1 entre los moles total. Ajá. Veamos los cálculos. Para el caso de oxígeno, miren, 64 gramos entre 32 gramos por mol nos dan 2 moles. Ya tenemos 2 moles de oxígeno. Esos 2 moles los multiplicamos por 2, que nos da 4 quintos, que equivale a 8 por 10 a la menos 1 atmósferas. Profesor, ¿y dónde salió ese 2? Míralo. De nuevo con el dióxido de carbono, 132 del dato, dividido entre su masa molar, 44, y nos da 3. ¿Cuánto es 3 más 2? 5. 5 son los moles totales. Entonces, por eso estamos dividiendo entre 5. Miren, 2 entre 5, 2 moles entre 5 y 3 moles entre 5. ¿Y por qué lo multiplicamos por 2? Porque esa es la presión total. 1560 entre 760 aproximado nos sale 2. ¿Está bien? Por eso multiplicamos por 2 las fracciones molares y nos da las presiones parciales en atmósfera. Respuesta D. No hay más que hacer ahí. Mana 10, el estado sólido. Sistemas dispersos, soluciones, concentración de solución. Veamos el 19, mezclas. Indique la secuencia correcta de verdadero o falso. El jugo de plátano es una solución. Falso. ¿A quién se le ocurre pensar que el jugo de plátano va a ser una solución? Es una mezcla heterogénea, diríamos, ¿no? Ahora, si lo pulverizamos hasta el punto en que no podamos ver diferencia, allá será homogéneo. La segunda, la crema de afeitar es una suspensión. ¿Conocen crema de afeitar? Es así como el chifón, ¿no? Chifón le llaman esos pasteles que tienen así como una capa de azúcar, grandazo, blanquito. Ya, la crema de afeitar el otro. Y eso no es una suspensión, es un coloide. La partícula tiene menos de una micra y más de un nanómetro. Les dejo de tarea averiguar qué tipo de mezcla coloidal es en función a la fase dispersa y a la fase dispersante. Miren, no necesitamos la tercera, ya tenemos respuesta, es la C. La tercera es verdadera, pase lo que pase. Los componentes del ron se separan por destilación. ¿Quién no lo sabe? El ron es una mezcla de agua, alcohol y a veces algunos ingredientes aromáticos. ¿Se pueden separar por destilación? Claro que sí. Veamos la 20. Estamos un poco atrasados porque son 40 preguntas. Dice, al respecto seleccione la secuencia del valor de verdad para las siguientes proposiciones. Hablando de concentración de soluciones es el tema. Tenemos 3 preguntas, 3 proposiciones. La concentración de la solución es 0,12 mol por litro. Están presentes en la solución 0,12 equivalentes gramos, o números de equivalente. La normalidad de la solución corresponde a 0,24 normal. Ajá. Veamos. Mol por litro, eso es lo más fácil del mundo. La masa del sulfato de sodio dividido entre la masa molar del sulfato de sodio, que es 142. Ese cociente te va a dar moles. Gramos y gramos se cancelan y te quedan moles en el numerador.
Y moles entre 0,5 litros, porque ahí dice 500 mililitros, lo pasamos a litros, 0,5 litros, nos sale 0,12 mol por litro. O lo que nosotros conocemos, 0,12 molar. Verdadero. Tenemos una, se van dos. Están presentes en la solución 0,12 equivalentes gramos. Y ahí recordamos de nuestra teoría, masa equivalente es igual masa molar sobre factor de valencia, ¿no? ¿Recuerdan? Y el número de equivalentes es la masa del soluto dividido entre la masa equivalente. Entonces, no es un enredo esto, ahí están todos. Entonces, de forma práctica, los 852 gramos, correcto, es la masa de soluto. ¿Cuál es la masa equivalente? La masa molar dividida entre su factor. El sulfato de sodio, ¿cuál es su factor? 2, ¿verdad? Entonces 142 entre 2 nos queda 78. Dividimos 852 entre 71 y nos queda 0,12 número de equivalentes gramos. ¿Lo vieron? Y lo último, se va 1 y nos quedan 2 todavía. Y esta ecuacioncita que siempre les digo, recuerden, toda la vida trabajen con molaridad y factor de valencia y tienen normalidad. No se metan con la normalidad porque es bien caprichosa. En cambio, la molaridad es fiel. Nunca te falta. Entonces, la molaridad que tenemos de la pregunta 1 lo multiplicamos por 2, que es el factor de valencia del sulfato de sodio, y nos sale 0,24. También verdadero, respuesta D. Semana 11, cinética. Problema 21. Si se quiere aumentar la producción de amoníaco, seleccione las proposiciones correctas. Ajá. Mira, si aumenta la concentración de N2, si aumentamos la presión, si aumentamos la temperatura. Qué interesante. Eso se llama principio de Le Chatelier. Y ahí está nuestro cuadrito práctico, bien visual, que nos enseña a determinarlo eso de un vistazo. ¿Cómo así? La primera es correcta, porque si tú aumentas la concentración de reactivo, ¿no es cierto? El nitrógeno es reactivo, está del lado izquierdo. Nitrógeno reactivo incrementa desplazamiento a la derecha. Y a lo que a nosotros nos interesa son justamente esos desplazamientos a la derecha. Por lo tanto, si aumento la concentración de nitrógeno, voy a tener mayor producción de amoníaco. Eso es correcto. Van dos. Vamos a ver, ¿qué pasa si aumentamos la presión? Observe que el aumento de presión o el aumento de volumen depende del delta de N. Primero hay que analizar el delta de N en la ecuación. ¿Cómo analizamos el delta de N? Fácilmente. Balanceamos y vemos que el producto tiene un coeficiente 2 y los reactivos tienen coeficiente 1 y coeficiente 3. 2 menos 4 menos 2. Su delta de N es negativo. ¿Está bien? Ojo, observa, delta de N negativo. Profesor, por ahí dice que es a la izquierda. Un ratito. Disminuir presión es en delta de N negativo hacia la izquierda. Pero la pregunta te está diciendo, aumenta la presión. Entonces, cambias el sentido de la flecha hacia arriba, cambias el sentido de la flecha hacia la derecha. Entonces, también es correcto delta de N negativo cuando aumentas presión. Correcto. Y cuando aumentamos la temperatura, ¿qué hay que considerar? Fácil, hay que considerar el calor, tanto como entalpía o tanto como calor en producto o calor en reactivo. ¿Correcto? Entonces nosotros analizamos la ecuación y nos dice que el calor está en producto. ¿Lo ven? Calor en producto. Entonces, si yo aumento la temperatura, ¿qué ocurre cuando el calor está en producto?
Mira, temperatura se incrementa. Si el calor está en producto, el resultado es hacia la izquierda. No aumenta la producción. Al contrario, disminuye el rendimiento. Ajá, ahí lo tienen clarito. Aumenta temperatura en contra. Por lo tanto, aumentar la temperatura, que equivale a un delta DH negativo, calor en productos, valor positivo, entonces eso es incorrecto. Respuesta D. Bien, jóvenes, hacemos una pausita. Ya hemos llegado, pasamos la mitad. Vamos a hacer una activación de la cámara y presentar el ejercicio 22. Denme un minuto para hacer una captura de pantalla. A ver. ¿Alguna pregunta? Listo. Bien. Todo claro, imagino. Sigamos entonces. Apagamos la cámara para mejorar la velocidad de transmisión y nos centramos en esta pregunta 22. Dice, diversos factores influyen en la velocidad de una reacción. Al respecto, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Dice, una pieza de carne se conserva mayor tiempo bajo temperatura de refrigeración. Pues eso quién no lo sabe, ¿no? Si tú congelas la carne, esa carne va a durar bastante tiempo. Es como si hubiéramos puesto un inhibidor. Entonces, disminuir temperatura favorece la conservación de la carne. Verdadero. Una pastilla purificadora de agua se disuelve más rápido si se pulveriza. Obviamente, ¿no? Recuerda, tú metes una pastilla entera o metes una pastilla en polvo, ¿quién se va a disolver más rápido? ¿Quién va a producir mejor la reacción más rápido? La que está en polvito, ¿no es cierto? Reducción de tamaño o cambio de fase. ¿Recuerdan? Fase sólida, fase líquido, fase gas. ¿Quién reacciona más rápido? Fase gas. Entonces, eso también es verdadero. Y la última dice, una conserva de atún tiene amplia vigencia por la presencia de un catalizador. Falso. A ver si hay alguien que se anima a decirme por qué eso es falso. Bueno, al atún lo tratan, ¿no es cierto? Le echan sus aditivos para mantenerlos. Lo meten en una lata bajo ciertas condiciones y esa lata tiene un tiempo de vida. No es que va a vivir para toda la vida. No, tiene un tiempo de vigencia. Esto en función a los aditivos que le han agregado. Pero para que eso se mantenga mucho más, no necesito agregar un catalizador. Lo que necesito agregar es un inhibidor, cosa completamente opuesta. Catalizador acelera, inhibidor retarda. Por eso es falso. Mire, apareció la 39 acá. Dice, al respecto de los estudios cinéticos de la reacción, señale la alternativa incorrecta. Miren esta pregunta con cuidado, jóvenes. Es DECO 2. DECO 2, ¿qué significa? Información nueva en el texto de la pregunta que tienes que conectar. Entonces, Miss, es una reacción compleja, se lleva a cabo en más de una etapa. Entonces, profesor, a mí me enseñaron que una ecuación es reacción simple. Para que sea compleja tienen que ser varias etapas. Sí, pues. Pero también enseñamos que cuando los órdenes parciales difieren de los coeficientes estequiométricos, también es
compleja. Y no necesitan ponernos todas las demás ecuaciones. Ya entendimos que el orden parcial no es igual al coeficiente estequiométrica, entonces también le llamamos reacción compleja. Revisen la diapositiva. Hay una diapositiva que lo aclara bien clarito. Entonces, esta es una reacción compleja y se lleva a cabo en más de una etapa. Eso es correcto. ¿Está bien? Nosotros estamos buscando la incorrecta. Ojo. Dice, se trata de una reacción de segundo orden. Ajá. Si el orden parcial es 1 y son dos reactivos, entonces la suma de los dos va a ser de segundo orden. Por lo tanto, es correcto. Dice, la unidad de su constante cinética es litros mol a la menos 1, segundo a la menos 1. Y eso también es correcto. ¿Recuerdan cuando le dijimos, acuérdense de las unidades? Primer orden es función de tiempo, nada más. Segundo orden es función de la menos 1, la molaridad a la menos 1. Tercer orden a la menos 2. ¿Recuerdan? Hay una tablita que hicimos. Revisen las diapositivas y ahí están los órdenes. ¿Cómo reconocer el orden de una reacción a partir de su constante cinética? Cuarta, su velocidad de reacción es 0,4 molar segundo a la menos 1. Si su K es 10 molar a la menos 1 segundo a la menos 1 y la concentración de hidrógeno es igual a la concentración de óxido de nitrógeno y es igual a 0,2 molar. Entonces, como nos habían dicho que eran de orden parcial 1, entonces debemos multiplicar 0,2 por 0,2 nos sale 0,04. 0,04 por 10 nos sale 0,4. Y como es velocidad de reacción, siempre va a salir molar segundo a la menos 1 o molar sobre tiempo. ¿Correcto? Entonces, esa también es correcta. Y finalmente, la última es la incorrecta. Díganme ustedes, jóvenes, en dónde está el error. Ya, si me dice por lo menos un hito, ¿dónde está el error? Ya le digo, esto es un trome, tu silla te está esperando ahí en la Universidad de San Marcos. Ojo, esta E es DECO 1, no es DECO 3 ni DECO 5, es DECO 1. ¿Nadie? Está al ojímetro. Entonces, algo que siempre deben recordar, jóvenes, que la ley de velocidad para cualquier reacción cinética siempre, así, siempre, 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 siempre se expresa en función de los reactivos. Y que te pongan en función de los productos es una barbaridad. ¿Correcto? Nunca se expresa una velocidad de reacción en función de los productos. Siempre se expresa en función de reactivos. Léanlo en las diapositivas de la clase de cinética, semana 11, y lo van a ver ahí también puesto como concepto básico. Veamos la electroquímica. Ya estamos semana 12, el tiempo se acaba. Vamos corriendo. Dice, en el ánodo el agua se oxida produciendo hidrógeno gaseoso. A ver, con respecto a la electrólisis del sulfato de zinc en solución acuosa, seleccione el valor de verdad según corresponde. Ya, entonces aquí lo primero que debían saber, jóvenes, es que el sulfato de zinc
Ese es el famoso sulfato de zinc, ese que electrolizan ahí en Cajamarquilla. Lo vimos en la Semana de Recursos Naturales, que vimos purificación del zinc a partir del óxido, ¿recuerdan? ¿Por qué calcinamos la esfalerita? Pasarla de sulfuro a óxido, si igual después vamos a pasarlas a sulfatos. Entonces la lixiviación lo tenemos como sulfato de zinc, pero aquí aparece una condición que expresamos en su momento. Dijimos, los aniones o los oxoaniones, ¿cierto? Sobre todo con su máximo estado de oxidación, como está el azufre en este caso, no se oxida. Se oxida el agua. Entonces, en el ánodo, observen, el agua se oxida. Y la pregunta simple, jóvenes, una facilita, ¿a qué se oxida? ¿O quién se oxida, mejor dicho? Sí, está bien, es el agua, pero ¿qué parte del agua se oxida? ¿Mm? El oxígeno, pues, jóvenes, el oxígeno. En el oxígeno, el oxígeno en el agua está como -2. Y el oxígeno como producto, como gas, está 0. De -2 a 0, ¿qué ha ocurrido con el número de oxidación? Se ha incrementado, ¿verdad? Ha ido hacia la derecha, oxidación. Eso ocurre en el ánodo. En el cátodo ocurre la semireacción del zinc a zinc 0, ¿no? Del zinc +2 a zinc 0. Entonces la primera es falsa, se van 3. Y sí, efectivamente en el cátodo el metal se deposita, se precipita. Recuerden, los cationes siempre van al cátodo. Sí, es verdadero, se va y, oh, maravilla, ya tenemos respuesta. Miren, qué fácil. ¿Correcto? No necesitamos la 3, ya sabemos que es falso. Y ahí está la razón. Primera ley de Faraday, ¿no es cierto? La masa depositada de zinc va a ser igual a 9,75 gramos, casi la mitad de lo que se produce. ¿Qué pasó? En el de arriba te olvidaste del 2 electrones, ¿no? Del factor teta. Y eso es por ese detalle. Veamos acá una de potenciales estándar. Mira, el flujo de electrones va desde el cobre hacia el hierro por el circuito externo. El diagrama de celda es cobre-hierro. El potencial estándar de la celda es más 0,78 voltios. Ajá, este es solo para conocedores. No, jóvenes, esto ya explicamos, esto es DECO 1. Esto ya explicamos en clase. ¿Quién se oxida, quién se reduce? Y como nos dan los potenciales de reducción, al toque vemos que el que tiene el mayor potencial, ese se reduce. El otro se oxida. Entonces, ¿el flujo de electrones va desde el cobre hacia el hierro? No, va al revés, va desde el hierro hacia el cobre, porque ese es el que se oxida. El hierro es el que se oxida. Entonces, si el hierro se oxida, el diagrama de celda está invertido, porque siempre nosotros ponemos a la izquierda el ánodo y a la derecha el cátodo, ¿correcto? Y eso está al revés. Lo mismo, el potencial de la celda va a ser el potencial del ánodo, el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Y menos es una suma. Por lo tanto, va a dar
más 0.78 voltios. Tercera es verdadera. Vamos a la orgánica, llegamos a la orgánica. Miren este monstruito. Seleccione el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Presenta 4 carbonos primarios y 4 terciarios. Mandrake, te adivina ahí cuántos hay. No hay 4 terciarios. Tiene 2 átomos con hibridación sp2. Falso. Presenta 9 enlaces sigma. Recontra falso. Es una cadena alifática ramificada y saturada. Ahí está la fórmula, jóvenes, desarrollada para que verifiquen. ¿Hay 4 primarios? Sí, hay 4 primarios. Terciarios, hay 2. No confundan ese terciario que va al flúor, ese terciario que va al bromo. Eso no es terciario, unido a 2. Eso es secundario. Hibridación sp2 no hay. Como ustedes están viendo, puro sp3. Falsa la primera. Falsa la segunda. Presenta 9 enlaces sigma carbono-carbono. Ahí échate a contar. Facilito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así tipo coquito, ahí están los 9. Verdadero. La cadena, pero ya no necesitamos la cuarta porque ya está. Salió. ¿La cadena es alifática? Claro que sí. ¿Es ramificada? Claro que sí. ¿Es saturada? Claro que sí. Todo correcto. ¿Saturada por qué? No hay dobles ni triples enlaces. Veamos esta de grupos funcionales. A ver qué pasa con la adrenalina. Ahí les presento la molécula de la hormona adrenalina. Miren, su fórmula global es C9H7NO3. ¿Será cierto eso? Falso, ¿no? ¿Recuerdan cómo les enseñé? 9 carbonos, 9 por 2, 18 más 2, 20 carbonos. Y a eso hay que restarle dobles enlaces, 2, 4, 6. Ciclo 2 más, 8. Hay que restarle 8. Pero como hay nitrógeno, hay que sumar 1. Entonces ya no restamos 8, sino restamos 7. 20 menos 7, 13. 13 es la cantidad correcta de hidrógenos. Un nitrógeno que lo vemos ahí y 3 oxígenos que están ahí que nos sacan la lengua. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, la primera es falsa. Dice, presenta los grupos funcionales del alcohol, del fenol y de la amina. Alcohol, claro que sí, en ese OH solito que está unido a un carbono sp3. El fenol son los OH unidos a los carbonos sp2 del anillo aromático. Y la amina es ese nitrógeno que está unido a 2 carbonos. A esa le llamamos amina secundaria. Entonces, eso es verdadero. ¿Tiene 3 enlaces pi? Sí, ahí están los 3 que nos sacan la lengua. 1, 2, 3. Y 13 enlaces sigma, carbono-carbono, no tiene 13. ¿Cuántos tiene? En el anillo 6. Para el del OH, 7. Del OH al otro carboncito, 8. Y para de contar porque del carboncito al nitrógeno no cuenta. Del nitrógeno al otro carboncito tampoco cuenta. 8. Falso. Semana 14. Se nos acaba la hora. Esta está un poco desordenadita. Ya, a veces se desordena. Mire, con respecto a 2 compuestos encontrados en una muestra de gasolina, seleccione la alternativa correcta. Y nos dan A y nos dan B. ¿Correcto? En ese laberinto, como pueden ver, yo ya le he hecho el dibujito
en el Chain Sketch. Ahí está abajito el Chain Sketch correspondiente y también le dice que le ponga nombre y también ya le puso nombre. Ahí le pueden ver la estructura y su nombre. Entonces, la de la izquierda es A y la de la derecha es B. Entonces dice A posee 4 carbonos primarios. A ver, ¿cuántos carbonos primarios tiene A? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 primarios. ¿Cuántos cuaternarios? 2 cuaternarios. Incorrecto por los primarios, ¿no? No hay 4, sino hay 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las puntitas de la estructura, esos son carbonos primarios. Hay 6. La segunda, el nombre de A es 2234 tetrametilpentano. Y no, ahí está con su nombre ya puesto. Es 2233 tetrametilpentano. Miren ese detallito. 2233, no 2234. La tercera, posee B. Ojo, y ahora pasamos a B. B posee 6 carbonos primarios y un cuaternario. A ver a cuántos primarios tiene. 1, 2, 3, 4, 5. 5 primarios. ¿Un cuaternario? Sí, tiene ahí un cuaternario. Es correcto el cuaternario, pero no el primario. El nombre de B es 3-etil-2,2-dimetilhexano. Y el nombre de B es 3-etil-2,2-dimetilheptano. No es una cadena de 6, sino una cadena de 7. Y la última, ambos compuestos son saturados, ramificados y alifáticos. Ahí está clarito, ¿verdad? Llegamos al 28. ¿Ya? Hay 2 estructuras. Y ahí está la molécula del lado, la primera, ¿no es cierto? El 1-metil-4-bromociclohexeno, pero ya hidrogenado, porque estamos hablando de hidrogenación completa. Ya está hidrogenado. ¿Cuál es su nombre? 1,4. Ahí está, 1,4. Bromo, metil, ciclohexano. ¿Correcto? Bromo primero, metil segundo. Recuerdan, 1,4 siempre hay que escoger en orden alfabético. Y la otra estructura, ahí abajito está, de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Y es 1,4. Dibromo. ¿Correcto? En el 1 un bromo, en el 4 el otro bromo. Nada de que 3,6 ni 1,3. 1,4 dibromo hexano. Hidrocarburos aromáticos, alcoholes, fenoles, éteres. Caramba, se ha desordenado esto un poquito. Ya, a ver. Vamos por partes. 1. La fórmula global de estos respectivamente son C3, C4. Entonces, miren jóvenes, esto ya lo tienen que tener, pero así, al toque. Mira uno. Isopropanol. ¿Cuántos carbonos son? ¿Son 3 o son 4? Son 4 carbonos. La segunda, metoxietano. ¿Cuántos carbonos son? ¿Son 4 o son 3? Son 3. Metoxi es un carbono, etano son 2 carbonos. Falso la primera. Dice, ambos son isómeros de compensación funcional. Al corregir el carbono es C3, en el metoxietano es C3, H8O. Entonces ahí sí son isómeros. Si corriges la fórmula del metoxietano, está bien.
Ya, acá hay un lapsus, este 3 no debió marcarse. Isopropanol, isopropan, sin el ol, isopropan significa iso, son 3. El propan, el ol está unido al medio. ¿Correcto? ¿Sí? El ol es un iso, pero el OH está unido al carbono del medio. Por eso le dice isopropanol. Ya ese nombre ya no está permitido, porque te lleva a confusión, como yo me acabo de confundir. Debí decir isopropano son 3 carbonos. Yo dije que son 4. Entonces, sí es 3 y el otro debió corregirse a 3, porque el metoxietano sí son 3, entonces sí son isómeros de compensación funcional. ¿Por qué decimos compensación funcional? Porque uno es alcohol y el otro es éter. ¿El nombre común del éter es etilmetiléter? Correcto. Etil, metil. Primero E y después la M. Etilmetil, éter. La oxidación del alcohol genera la propanona y sí, como es el OH unido al carbono del medio, es un alcohol secundario. Y un alcohol secundario da cetona. Correcto. Tenemos el ejercicio 30 y nos quedan en unos minutos. ¿Ya? Entonces, número 1. ¿Ambos compuestos son considerados hidrocarburos aromáticos? No. Estos son ya fenoles. Si bien es cierto, tienen el anillo benceno, ya pertenecen a la familia de los fenoles. El nombre común de la estructura del cresol en función del fenol es parametilfenol. Correcto. Fenol se le llama al OH más el anillo. Y el metil está en posición para, se le puede nombrar parametilfenol, verdadero. Uno de sus nombres sistemáticos del cloro-resorcinol es 6-clorobenceno 1,3-diol. ¿Cierto? Y eso es falso. Porque sería 2-clorobenceno. No 6-clorobenceno, sino sería 2-clorobenceno. El 1,3 está bien, pero el cloro no va al 6, sino va al 2. El 31 dice, con respecto a dicho compuesto, seleccione su fórmula semidesarrollada. Ajá, esto yo les enseñé, jóvenes, a recordar qué parte del ácido está en el éster, ¿no? Acá dice butirato de etilo. Butirato es la cadena de 4. La que tenga 4 con el grupo COO, ese es el butirato. Y en la B está, porque los otros son 3, 3, 2, 1. La correcta es la B. En esta de acá, nos piden que identifiquemos una cetona y un aldehído. ¿Está bien? ¿Dónde está la fórmula 1-fenil 2-hidroxietanona y 2-fenil 3-hidroxipropanal? La 5 es la cetona. Mire, la cetona unida a un fenil, C6H5 es fenil. Y al costadito tiene un carbono. Por lo tanto, esa le vuelve una etanona. ¿Correcto? Y la otra, aldehído. Claro que sí, en la 4. ¿Dónde está el aldehído? Al medio, mira, CHO. CHO está unido a ese carboncito, a ese metil, a ese metileno, que está unido a un anillo y que está unido a un carbono más. Ese CHO es el grupo principal, el 4. Bien. Y por eso le dice 2-fenil, porque el CHO es el carbono 1, el CH es el carbono 2, y en el carbono 2 está el fenil. ¿Está bien? Listo. Minerales.
A ver, dice, la incorrecta. ¿Por qué es incorrecta la esmeralda y el zafiro, el rubí, son procesados químicamente? Claro que sí, o claro que no. Claro que no, pues esos son joyas. Los procesan, pero físicamente, para pulirlos, para tallarlos, para darle mayor valor, pero no para procesarlo químicamente. A ver, ¿quién ha sacado de la esmeralda algún metal? Ni loco, ¿no? ¿Tú sacarías cobre de esmeraldas? Ni loco, la esmeralda vale más que el cobre. 34. A ver acá, ¿qué tenemos? Seleccione la alternativa que contenga la relación correcta entre mineral y fórmula química. Ajá, esto yo sí les dije, jóvenes, hay que aprenderse algunos minerales, sobre todo los más caseritos de nuestro país. Esfalerita, calcopirita y la galena. La galena, sulfuro de plomo, la esfalerita, sulfuro de zinc y la calcopirita, sulfuro doble de cobre y hierro. Respuesta B. La semana de contaminación ambiental tenemos la 35. Miren acá, dos ambientes muy parecidos, un acantilado, un desierto, un acantilado, una ciudad. Dice, la imagen 1 es un medio ambiente, la imagen 2 muestra una ciudad y deja de ser un medio ambiente. Eso es falso, falso, falso. Con ciudad incluido le decimos medio ambiente. Ojo, le llamamos zona intervenida. Cuando el humano se pone a vivir ahí, ya se le llama zona intervenida. 2. El mar, el acantilado y el desierto, la imagen 1, al no encontrarse propicio para ser habitado por el ser humano, deja de ser un medio ambiente. Falso. Felices viviendo ahí en el desierto. Más pequeñitos, lagartijas, más pequeñitos microorganismos. La tercera, la ciudad construida de la imagen 2, sobre ubicación similar al de la imagen 1. ¿Es un medio ambiente modificado? Claro que sí. Un ambiente modificado, un ambiente intervenido. Cuando el humano interviene, se le llama ambiente modificado, ambiente intervenido. Correcto. Respuesta B. La 36. Miren esta. Los microplásticos. ¿Ya? Al respecto indica el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Ahí les presento un DECO 2. ¿Por qué decimos DECO 2? Porque te da información nueva que no conocías o que habías escuchado por las noticias, por ahí, pero te la define, te la precisa y te la explica. ¿Correcto? Entonces, mira la primera proposición. Los microplásticos son contaminantes primarios de origen antropogénico. Y tú al toque dices, chas, sí. Pues no. Lees atentamente y te das cuenta que el microplástico es un producto de la reacción del plástico original que tú botaste con el medio ambiente, producto del movimiento, producto de la interacción, producto de todos los factores químicos y ambientales, se ha reducido a una micropartícula. Ojo, y esa micropartícula sigue siendo plástico. Y como puedes ver, puede llegar a la sangre humana. Y lo más escandaloso, esos plásticos ya llegan a la leche materna. ¿Qué hace el microplástico en la leche materna? ¿Mm? Entonces, llega a nuestro organismo por ingestión por la boca o por inhalación. Podemos inhalar el microplástico, está en el ambiente y lo inhalamos como parte del polvo. Entonces, ¿cuál es el caso más dramático? Por ejemplo, es este tercero. Cuando nosotros ingerimos animales de origen marino con todo y sus vísceras. Hay casos en que nos despachamos todo, ¿no? El pejerrey lo limpiamos, ¿no? Pero
¿Qué pasa con lo que el pejerrey ya tiene en su torrente sanguíneo? Eso no lo saca a la hora que jalas las vísceras. El pejerrey ahí está con su plástico ahí incluido. Y qué rico el tiradito de pejerrey, ¿no? Pero ya está en la sangre el microplástico. Ya ingresó a tu organismo. ¿Correcto? Entonces, el microplástico es un contaminante secundario. Aquí el 40, y justo al último, acerca de la lluvia ácida. Si un lago presenta un pH de 6,5, se debe considerar como saludable para la vida acuática. ¿Y quién dice eso? ECO 2, joven. Ahí está en el ahí está en el texto. ¿Recuerdan? Antes los textos ni los leíamos ni los mirábamos de frente, nos íbamos a la pregunta. ECO 2 tiene información ahí en el texto. Y generalmente va a ser información nueva, que tú primera vez que has escuchado, segunda vez que has escuchado, vas a decir, profesor, eso no me enseñaron. Sí, seguramente se dijo en alguna clase, se mencionó así tangencialmente. Por ahí está en el video. Pero eso no significa que la información no aparezca en la pregunta. Sí aparece, ahí está. Dice, la mayor parte del agua de lluvia tiene un pH de 5,6 a 5,8, debido a la presencia del ácido carbónico, que se forma por la reacción entre el anhídrido carbónico y el agua presente en las nubes. Y el anhídrido carbónico, ¿se acuerdan quién es? Es el CO2, el dióxido de carbono. Los valores de pH por debajo de 5,6 se consideran lluvia ácida. Por otro lado, el agua de algunos arroyos tiene pH 7,9, porque han interactuado con ciertas sustancias que incrementan su pH en algún momento de su recorrido. Al respecto, seleccione el valor de verdad para las siguientes proposiciones. Si un lago presenta un pH de 6,5, ¿se debe considerar como saludable para la vida acuática? ¿Sí? ¿Cuándo no es saludable? pH mayores de 7, pH menores de 5,8, de 5,6. Pero 6,5 está en ese rango aceptable. ¿Correcto? La segunda, si una muestra de agua de lluvia tiene pH 4,5, ¿se puede decir que contiene ácido sulfúrico o ácido nítrico? Sí. Primero, porque los principales subproductos de la lluvia ácida, ¿no es cierto?, es el ácido sulfúrico o el ácido nítrico. Pero también va a haber ácido carbónico. Pero el carbónico tiene poca existencia, ¿no? Rapidito se descompone. Lo agitas un poquito y ya se descompuso. En cambio, estos son ácidos más persistentes. Otro decía, profesor, ¿y podrá tener ácido clorhídrico? No, ¿verdad? Siempre hablamos de los oxoácidos. Tercera, si el agua de algún arroyo supera el pH 7, es porque entraron en contacto con una base. Obviamente, en un pH mayor de 7 debe haber habido una sustancia básica o alcalina, como diríamos, ¿no? Por lo tanto, también es verdadera. Y de esa manera, jóvenes, corriendo un poquito, avanzando un poquito, hemos llegado al final de la clase de hoy. Muchas gracias por su atención y también es nuestra última clase. Entonces, si ustedes desean, puedo dejar de compartir y compartirles. Y ahora vamos a hacer una captura para el reporte. Ahí está.
Ahí está, ya cumplimos. Reporte cumplido. ¿Qué quería contarles? Quería comentarles el Chain Sketch. ¿Han visto esos dibujitos que les he puesto acerca de las moléculas? Eso lo he sacado del Chain Sketch. Vamos a ver si les puedo compartir. Ajá, ahí le estoy compartiendo toda mi pantalla. Vamos a minimizar y aquí está el Chain Sketch. Miren, hace un rato, ¿no? Hace algún tiempo construí estas estructuras que representan las moléculas que ustedes estaban mencionando. Entonces, como nos quedan unos pocos minutitos, justo quería enseñarles esta herramienta. Vamos a abrir una hoja nueva. Ya está, esta es una hoja nueva al 100%. A mí me gusta trabajar más con 150, que ocupa toda la pantalla. Miren acá. Ojo, este software es gratuito. Si ustedes se registran y lo descargan, lo van a tener gratis. Yo tengo este porque algún alumno alguna vez lo craqueó y me dijo, profe, repártalo para todo el mundo porque siempre les va a servir. Lo único nomás que no se actualiza. Esa es una versión del 2008. Pero no sirve. Entonces, miren cómo se escribe una estructura. Por ejemplo, tú pones acá un carboncito, dos carboncitos. Acá le ponemos un oxígeno. Y vamos a construir ese famoso isopropanol que decía, ¿no? Es este. Ya lo construimos, mira. Ahora le vamos a decir acá, en este de limpiar estructura. Ahí está, ya está limpiecito. ¿Qué significa limpia? Que lo orienta en sus ángulos apropiados y en sus longitudes apropiadas. Eso como primera gracia. Como segunda gracia, acá en herramientas, pueden ustedes generar muchas cosas. Entre ellos, su nombre, su estructura SMILE, su Inchi name, ¿no? Estos son para programación. Toda serie de escritores. Pero lo más gracioso es esto, nombrar la estructura. Ya está. El propandosol se llama. ¿Ves? Ya no le llaman isopropano, se le llama propandosol. Pero miren, estas herramientas también tienen otras cositas, como cálculos, por ejemplo. Miren, podemos calcular su fórmula molecular, podemos saber cuál es su índice de refracción, su volumen molar y diferentes propiedades. Su densidad, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver cuál es su densidad. La densidad del isopropanol es 0,791 más o menos 0,6 gramos por centímetro cúbico. Tiene ese valor. ¿Qué más? Ahora miren un detalle. Vamos a pasarlo a 3D. Vamos a hacer acá y nos vamos a ver al visor 3D. Ahí está. Pero primero vamos a copiar nuestra molécula al 3D. Ahí está. Mírenlo, ahí está lo mismo en 3D. Pero vamos a ponerla no toda así, todo esqueletucha, sino con átomos. Ahí está con átomos. O también podemos poner con los de las superficies, este modelo es superficial, que muestra toda la superficie de interacción. Eso sirve sobre todo para ver en los temas de las interacciones intermoleculares. Pero lo que más se usa es esto. Y también le puedes dar un movimiento. Ahí está moviéndose. Ya está cambiando de forma también. ¿No quieres que cambie de forma? Lo dejas fijo. Entonces acá, por ejemplo, hay otro. Este de acá. Y este lo comienza a mover de otra forma. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes se descarguen su versión, vamos a salir de acá del 3D. Cuando ustedes se descarguen su versión de prueba, acá tienen un ILAB. Aquí no funciona, porque son características de pago. A ustedes sí les funciona. Y lo más interesante que van a poder ver, por ejemplo acá, mira, los espectros de resonancia magnética nuclear, de carbono y de protón. Es un visor para ver los espectros.
Correcto, pero ustedes dirán, profesor, pero ¿por qué nos dan el espectro gratis? No es un espectro experimental, es un espectro teórico, calculado. ¿Recuerdan la ecuación de Rödinger? Ya, con esa ecuación que les mencioné por ahí alguna semana, con esa ecuación han calculado ellos los espectros. Pero si yo lo activo, ¿no es cierto? Acá sí se activa, pero no puedo ver ninguna sustancia. No puedo ver. Acá está el espectro, ¿sí? Así va a salir el espectro de resonancia magnética nuclear. Acá están los ppm. Está todo el espectro, pero vamos a ver si nos muestran que sea de regalito bien espectro. Nada, ¿no? Mira, no tengo nada. Porque esta es una versión que ya caducó y sus utilidades no están funcionando, ¿no? Acá tienen las diversas funciones, pero no funcionan. Pero en su momento, cuando lo descargué, sí se podía ver los espectros, sí se podía descargar la información. Y lo más importante, jóvenes, es, por ejemplo, las ayudas. Acá, por ejemplo, buscar. Y acá le pones YUPAC. Temas. Pues encontraron temas. Caramba. Vamos a aceptar. Caramba, me está jugando una mala pasada este usuario. Acá. Mira, acá hay simulación. Acá hay espectros. Pero lo que yo quiero ver es la parte donde está la nomenclatura YUPAC. En algún momento lo saqué, ahora no quiere aparecer. Pero bueno, lo que quería decirles es que aparece ahí la nomenclatura YUPAC y te dice, ¿no? Nosotros estamos usando tales reglas para construir los nombres de las moléculas que le generan automáticamente el nombre a la estructura. Básicamente esa era la idea. Demostrarles, ¿no? Por decirlo de alguna forma, lo que es la química moderna, ¿no? Entonces, jóvenes, esa era la intención, mostrarles que así como los juegos han evolucionado, la química también ha evolucionado. Y van a encontrar que hay muchas cosas interesantes en estos software educativos, software comerciales. Bien, jóvenes, muchas gracias. Ya estamos en la hora. Será, pues, Dios mediante que nos crucemos con alguno de ustedes. Lo ideal sería con la gran mayoría de ustedes en la facultad de química o en la universidad en general. Ajá, dice que faltan 2 minutos. Mi reloj marca 18:25. Ajá, mi laptop está. No, mi celular también, 6:26. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Hemos resuelto todas las preguntas. Bien. Bien, jóvenes, muchas gracias. Acá está un poquito oscuro, no tengo mucha luz, por eso que se está viendo así las sombras. Buenas noches con todos, mucha suerte. Hasta la próxima.